Bienvenidos a Cultura Naranja. Estamos nuevamente enfrentándonos al tema un poco municipal, político, y es importante para nosotros tocarlo. Hoy me vino a visitar, hoy yo me invité que me visite una persona que, aparte de ser una persona que entra a la política últimamente, que me ha sorprendido, por eso es muy amigo mío, persona con la que hemos vivido mucho, de manera que la charla, si se me pasa algo, van a saber. Quiero agradecer a Miki Roca, que ha venido, querido Miguel. Querido Juanqui. ¿Cómo es, viejo? ¿Todo bien? Primera vez que hablamos ante un público. Sí, bueno, igual nada está preparado, por muy amigos que somos. Estos son interesantes y que, como no tenemos nada que ocultar, te he invitado, querido hermano. Has visto un poco lo que estoy desarrollando. He estado siguiendo, me llegan tus TikToks. Entonces, bueno, tú has tomado la decisión de la alcaldía. Mi primera pregunta, y antes que una pregunta, lo que quería era que un poquito te presentes. Desde el momento que has entrado, digamos, has decidido entrar a la política, y cómo viene la animada de, bueno, yo me voy a la alcaldía. Un poquito para entrar en contexto. Bueno, aquí lo bueno es que mi amigo Juanqui, no me va a dar mentir, me conoce de toda la vida, entonces no me puedo inventar nada, ¿no? Sin que él diga, ¿no? ¿Por qué entré a la política? No quise entrar a la política hace 25 años. Cuando tuve el chance, tuve un cargo público, ¿no? Porque a mi jefe lo nombraron ministro, me llevó a trabajar con él y después me retiré, te consta. 25 años, te consta, porque hemos estado en la misma, peleándola desde el sector privado, canchándonos, ¿no? Tú con tus cosas, yo con mi empresa, con mi profesión, ¿no? Pero llegó un momento en que los políticos no me dejaban trabajar. Y tú lo sabes. Y te complican la vida. Yo hice un proyecto, por ejemplo, el último emprendimiento empresarial importante. Instalé una planta para polimerizar asfalto en Viacha. Y además triturar neumáticos, y con el polvo triturado de neumático polimerizar el asfalto para darle más resistencia. Era hermoso medioambientalmente, etcétera. Y me lo mandaron al diablo, que con la licencia ambiental, con los impuestos, con que no podía, que no me daba la ABC, la certificación de la calidad, de no sé qué, me mandaron una inversión de varios millones de dólares con socios alemanes, que creo que hasta los has conocido, al diablo. Entonces, me refugié primero en mi profesión. Recordarás, tenía unas consultorías hermosas por allá, por Centroamérica, por el Caribe. Y un día estaba en el Caribe, tomándome un gin and tonic, con mi laptop, viendo mis funciones de consultor, de director de un proyecto de infraestructura, y estaba pensando, me quedaba poco tiempo de ese proyecto, y estaba pensando, bueno, ¿y después qué? Entonces hablo con mis empleadores, una empresa española, y me dicen, tenemos un proyecto en Georgia y otro en Azerbaiyán, ¿podrías estar tú ahí? Y yo, ay, mierda. ¿Qué del carajo? Exótico, Georgia, por si acaso, al lado de Rusia, ¿no? No, Georgia de Atlanta, no. Y Azerbaiyán, y yo comenzando a averiguar en Google, ¿no? A ver cómo era, había sido musulmán, qué interesante, y le dije, mira, estoy exiliado como mi padre. Tú sabes que yo viví 3 exilios de mi padre, nací en uno, mi infancia en otro, cuando me sacaron del colegio, y cuando volví ya de chango, y luego mi adolescencia, otro exilio de mi padre, y dije, me están robando la herencia a mi padre, porque mi padre siempre me dijo, mi herencia es la democracia, no estoy dejando empresa, no estoy dejando nada. Y entonces decidí venir aquí a pelearla, pero así, yo, antes de que ellos me saquen de mi país, yo lo saco de nuestro país. Voy a hacer todo para recuperar el país. Y hemos estado también contigo en esas luchas. ¿Cuántas veces nos han gasificado y todo? Entonces, el activismo político, esa digamos, convicción y rabia, porque es mezcla de hígado inflamado, ¿no? Con corazón hinchado de esperanza y de determinación, que me llevó al activismo, el activismo a la política. Y entonces, eso explica la primera parte, cómo entré a la política. Yo entré a la política con la convicción de que voy a dar pelea para que nadie que quiera trabajar, que quiera emprender, que quiera poner una empresa, tenga que depender de los políticos. Y he dado esa lucha estos 5 años. Y sacamos al MAS, lo digo con orgullo, lo sacamos. Por lo menos al Evo. No, ya. Oye, hay un masista en el Parlamento. Habían 75 hasta hace un mes. Discúlpame, pero
Me siento muy orgulloso de esa lucha, Claro. que ha sido de muchos. Pero ahora, con esa misma lógica de que no podemos permitir que la gente que quiere emprender, que quiere hacer empresa, que quiere poner en un negocio, que quiere trabajar, siempre depende de lo político. Y el sistema sigue igualito en la alcaldía. Entonces, ahora falta, ya, es trabajo de Rodrigo, y le deseo que le vaya a Rodrigo Paz Pereira, nuestro presidente, deseo con todo fervor que le vaya muy bien. Es su trabajo de desmontar ese modelo masista. Pero ¿quién lo desmonta en la alcaldía de La Paz? ¿Quién lo desmonta en la gobernación? ¿Quién lo desmonta en las alcaldías? Bueno, yo soy paceño, entonces me he hecho el propósito de desmontar ese modelo masista que hay en la alcaldía de La Paz. ¿Y a qué me refiero con un modelo masista? ¿Y cómo es? ¿Qué pasó en el gobierno central? Lo voy a explicar desde lo que pasó en la alcaldía y vas a ver que el paralelo es idéntico. Había ingresos modestos. Perdón, de entrada, la alcaldía de La Paz al inicio era del MAS, o sea, el MAS y del Granado eran una sola alianza. Exacto. Y era diputada, senadora, creo, la esposa del Granado del MAS. ¿No ve? El modelo, me imagino que a eso te refieres, más allá de la influencia que llegó el MAS, porque ahí se ha quedado. No, más allá, digamos, de la relación personalísima y de afinidad política, ideológica que había entre Juan del Granado y Evo Morales, que Juan del Granado sigue diciendo mi compadre Evo Morales, ¿no? Yo soy padrino de su hija, no sé qué. Es el modelo. Juan del Granado tenía primero su primera gestión, que vino, y hay que reconocer a César lo que es el César, ordenó una alcaldía que estaba hecho un despelote después de los chazas, ¿no? Entonces, bueno, la vara estaba bien baja, ¿no? Entonces hizo algo relativamente bueno, pero su presupuesto eran 400, 500 millones al año. Claro, en la época. Luego subió Evo y vino la bonanza del gas, de lo que se había hecho antes, ¿no? Y así como pasó con el gobierno central, a la alcaldía le comenzó a entrar plata por IDH, por coparticipación tributaria, y comenzó a hincharse. De 2,000 y pico funcionarios pasó a 10,000. De 500 millones de bolivianos pasó, en el mejor momento de Revilla, a 2,800 millones de bolivianos. O sea, te das cuenta, de 400, o sea, 6 veces más. ¿Cómo no vas a hacer una mejor alcaldía con 6 veces más presupuesto? Y entonces, ¿qué? Se hincharon, y este es el modelo masista, hincharte de burocracia, hincharte de funcionarios que además te crees que tienes gran respaldo político porque los contratas y contratas a alguien y les pagas con la plata de la gente, por supuesto que te van a apoyar, ¿no? Claro. Y entonces hacer partido político, hacer empresas públicas. ¿Por qué el centro está colapsado hoy? ¿Por qué vinimos tú y yo apurados? Dos bailes, creo que a Ema Verde, a los obreros de Ema Verde hace 3 meses no les pagan. Claro, son 400 obreros y 150 administrativos en Ema Verde. Y es que es descentralizada. Es descentralizada, pero hace 3 meses no les pagan sueldos. Yo les decía a los obreros, ¿qué es lo peor que no tener trabajo? ¿Qué es peor que no tener trabajo? Que es una desgracia. Es trabajar y que no te paguen, ¿no? Entonces, volvamos al modelo masista. Hay un modelo masista en la alcaldía de La Paz y en el resto de las alcaldías del país. Entonces, tenemos que desmontar el modelo masista en la alcaldía de La Paz. Y el propósito principal, que ya te dije al principio, mi apostolado para entrar en la política es que la gente que quiere trabajar no dependa de un político, que el permiso, que la licencia, que esto, que lo otro, primero. Y segundo, quiero make La Paz great again. O sea, tenemos que volver a ser una ciudad próspera. Tú sabes, me conoces de este niño. Yo llegué, mi papá era veniano, pero La Paz era la meca. Mi papá intelectual, o sea, venir a vivir a La Paz era una gran aspiración después de haber estudiado en Sucre, ¿no? La Paz recibía a la gente, a todas las familias del país. Hoy en día, si tú tienes una empresa, y tuve una reunión con un industrial ayer, tiene empresas en La Paz, en Santa Cruz, yo le digo, a ver, si tú ubicas un muy buen profesional en La Paz y lo quieres llevar a tu empresa a Santa Cruz, ¿se va? Al tiro, ¿no ve? Trata de hacer lo contrario. Ubicas un buen profesional en Santa Cruz y dile, vente conmigo a La Paz. ¿Puedes? Y eso está mal. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que volver a hacer La Paz próspera. Y esa es mi consigna, La Paz próspera. Te lo entiendo.
quería hacerte una pregunta en medio de lo que hemos hablado, pero después lo voy a saltar. Tu discurso, hay 30 candidatos, 31 candidatos, 30... No sé, 20, 30, da igual. Bueno, de los 30 discursos yo he escuchado unos 6, y de los 6, 4 dicen exactamente lo mismo. Que hay que cambiar la paz, que yo soy empresario, Javier Iturralde, es un poquito más el discurso. Tú tienes un plan real, o sea, es simplemente una idea, voy a cambiar, o aquí esto va a pasar, va. El plan lo tengo, y el plan lo tengo desde hace mucho. Un poquito, esa es la parte que yo quería entrar no tengo un debate, en charla. Yo siento que ahorita todos están queriendo ser alcaldes, porque lógicamente la han visto, no sé, está ahorita fácil, ¿no? La vara está bien baja, va a ser muy difícil cagarla de aquí en adelante, pero no están así porque el presupuesto ha bajado mucho y va a seguir bajando. No, pero más allá de eso, yo no defiendo al negro, creo que ha cometido un montón de operías, pero sí sé, por la cercanía que he tenido con él en varias cosas, que está con las manos atadas. O sea, lo que creo que va a volver a pasar en estas elecciones es que van a tener que juntarse entre tantos que no va a llegar a ¿Cuáles han sido? A ver, vamos un poquito, desmenucemos un poquito el caso negro. ¿Ya? El negro ha tenido, y lo digo contundentemente, una muy mala gestión. Ahora, yo no he salido a cada rato, a cada vez que metía la pata en algo, pasaba algo, a decir el negro, muere el negro, ¿no? Porque esa es carroña política, ¿no? Haters clubes. Sí. No, además, había muchos, ¿no? En ese rol, ¿para qué uno más? En dos cosas yo sí lo combatí. Con el tema de las loritas. Y la gente me decía, no, ten cuidado, hay muchos intereses de por medio, periodistas que hacían propaganda para las loritas y no sé qué. Pero lo combatí y lo frenamos con las instituciones paceñas. Y el otro con el control social, porque al modelo masista quiere controlar y subordinar y cooptar al control social, el que lo tiene que fiscalizar a punta de soborno. Y digo soborno porque es a punta de prebenda, y prebenda es corrupción. Pero ¿cuál ha sido el error del negro? El modelo masista, corporativizar la alcaldía. Entonces, cuando tú comienzas a corporativizar, ¿no? De un sector de aquí, acá, el consejo y no sé qué, llegó ya dividido, ¿no? Particionado el consejo e hipotecada su alcaldía por el tipo de financiamientos y cosas. Entonces, fue un mal diseño y él es el único responsable, discúlpame. Pero sí, él entró, como hubiera dicho Goni, con las manos atados. ¿No ve? Entró, y entonces no, aparte de sus chambonadas, porque ha tratado todo con ligereza, desde cómo conformar su equipo de concejales y cómo entrar a la alcaldía, y por eso le ha ido tan mal. Esa es la parte, digamos, que yo le atribuyo de responsabilidad al negro. La otra parte es que estamos comparando, y esto sí, también al César lo que es el César, si Revilla gobernó con 2.800 millones de bolivianos, al negro le ha tocado gobernar con la mitad, pero con la misma cantidad de gente, con el mismo modelo masista, por eso, y no ha hecho nada para cambiar el modelo masista, porque de entrada se hipotecó a ese modelo masista, ese modelo de prebenda, etc. Entonces, en mi caso yo lo tengo clarísimo, y la propuesta que tengo, de cuando digo la paz próspera, es porque tengo un plan. Y para que la gente me entienda, y lo vengo repitiendo, para que me entienda, perdón, es, tenemos que rediseñar el software, cambiar el hardware. ¿A qué me refiero? Sí, utilizo estos términos de las computadoras. ¿Qué es el software de la alcaldía? ¿Cómo genera sus ingresos? ¿Cómo gasta? ¿Cómo regula y le da transparencia a esos ingresos? Y toda la maraña de regulaciones. Y alguien hace muchos años que me hizo, digamos, abrir los ojos de este problema, justamente fue un amigo emprendedor que tengo que se llama Juanqui Carrasco. Oye, yo he visto tus peripecias, ¿no? O sea, para abrir telonios, para abrir en la Plaza Baroa, para cuando estaba ahí, ¿no? Y todo, y hablando con gente, o sea, ¿no? O sea, la alcaldía te llena de regulaciones, de vericuetos,
lo vemos, digamos, en tu sector, que es el sector, digamos, del emprendimiento cultural, ¿no? Cualquier emprendimiento, exacto. estamos todos en la misma Y bolsa. si lo ves, digamos, en un sector que conozco mucho mejor, como el sector de la construcción, es una desgracia también. O sea, tú quieres hacer un edificio y en La Paz te tarda 2 años conseguir los permisos. En Santa Cruz te tarda probablemente 3, 4 meses cumplir con todo. Y entonces, y si a eso le añades el problema de límites, que nadie quiere arreglarlos, porque como dice el refrán, en río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, mantener esa área gris de que no hay límites definidos, le conviene a los corruptos de las 2 alcaldías en cuestión, a los corruptos loteadores, a los corruptos avasalladores. Entonces, como los corruptos son los que manejan el tema, no les interesa para nada arreglarlos. Y no tiene un arreglo fácil por diseño también del centralismo masista. Entonces, volviendo al tema, arreglamos el software, ingresos, gastos, y ya te voy a comentar cómo pienso, cómo está pensado el rediseño de este software. Cosa de que tienes mejores ingresos bajando impuestos, lo cual parece una contradicción, pero te lo voy a explicar. Y con eso arreglas el hardware. ¿Y qué es el hardware que necesita una ciudad? Primero, vías. Somos una ciudad que digo, la única que tiene pavimento corrugado, ¿no? Como Calamina. O sea, el pavimento debería ser liso. Es más, hay un índice, el IRI, el International Roughness Index, ¿no? O sea, el índice de rugosidad de tu pavimento. En La Paz tenemos probablemente los peores del mundo, ¿ya? Son temas técnicos, pero en fin, conozco muy bien. Entonces tienes que arreglar la infraestructura de la ciudad. Desde tu control de las cuencas, que es un tema de geotecnia, de hidrología, tienes que arreglar las vías, tienes que arreglar la infraestructura de salud, la infraestructura de educación, la infraestructura de recreación, parques, etcétera, etcétera. Entonces, arreglas el software, te permite eso recomponer tu hardware, y en la unión de estas dos reingenierías, pero profundas de la ciudad, generas la plataforma para una ciudad próspera. Para que cuando el Juanqui se le ocurre una de tus ideas geniales y locas, ¿no? De hacer no sé qué, lo importante es que sea tu creatividad y que tiene sentido y que la alcaldía te diga, sí, dele joven, mientras no moleste al vecino, ¿no? Qué sé yo. Ese debería ser el único límite, ¿ya? Hablo en tu sector, digamos, cultural, pero lo mismo para el sector inmobiliario. Estaba reunido también con industriales, me plantearon un problema brutal. La logística de distribución es de una ineficiencia tal en La Paz por el tráfico, por las malas vías, etcétera, que encarece los productos, ¿no? Entonces, en esta ronda, insisto, tengo planeado una reingeniería del software para cambiar cualitativamente, mejorar el hardware, y en eso tener una plataforma donde el emprendedor pueda funcionar. Y ojo, cuando hablo de emprendedor, hablo desde el chiquitito, más porque cuando cambian las autoridades municipales, te das cuenta que todos nos ponemos nerviosos. Desde el gran empresario hasta la caserita de la esquina, que se está preguntando, ay, ¿quién será intendente? Y no mira a sacar de aquí, ¿no ve? Claro. Eso no puede ser, eso es lo que tiene que cambiar. Hablando del software, el tema de personal, que pues, es evidente que hay un despido masivo, sea quien sea que venga, tiene que dar el despido, pero más allá del despido, venimos de 20 años de historia burocrática, más otros años, porque nunca realmente el Estado ha sido muy amigo del emprendedor, en el cual la filosofía de las personas en el sector público y hasta en el privado es que el privado es malo, ¿no? O sea, si alguien viene a sacar una licencia, viene como empresario privado, es, a ver, ¿qué quiere de mí? ¿Qué ves? ¿Por qué va a ganar? Es una visión. Yo ya no sé, ya me he acostumbrado, me imagino que es como se siente un negro en Sudáfrica, que ya ha aprendido a sentir esa discriminación de decir, no, puta, no, mi jefe a veces, ¿no? De ir a decir, mi jefe me ha mandado a sacar licencia. O sea, a ese nivel llega el caradurismo de tratarte mal por el simple hecho de ser empresario en cualquier nivel. Entonces, implica que tú tienes que sacar un montón de gente
a la que se quede, si se queda, educarla, reeducarla, o buscar una gente que no tenga ese pensamiento que ha sido educado, no sé, en otro país. Venimos 20 años de colegios, de bachilleres, de profesores que están con la misma medida. Y ahí te vengo con un tema. Un poquito, si te pones a pensar, ya, me estoy viendo las elecciones generales que ha habido. La segunda vuelta ha habido algo parecido a lo que te decía. Los dos dicen medio que lo mismo, ¿no? Pero uno lo dice más de buenitas, con más, no sé, más al estilo de los últimos 20 años, y el otro lo decía más duramente, y lógicamente se ha notado que jala más el lado bonito, o sea, jala más el lado que dice, no voy a votar gente, no se preocupen, todo va a estar bien, aunque después para hacer lo que quieras, es tu decisión. Pero en eso específicamente la alcaldía, tienes que despedir un montón de gente, te van a hacer estas preguntas, van a venir ese tema. ¿Tienes una solución para eso? Una idea de decir, bueno, ¿qué va a pasar con toda esa gente? ¿Cómo lo voy a despedir? ¿Cómo va a salir? Porque ahorita la parte que nosotros estamos viendo como Cultura Naranja es que los recursos, queremos ver cómo toda esa gente que va a venir del Estado, y va a venir un gran, pueden volverse emprendedores, ¿me entiendes? Pero el tema no es decirles, no solamente, es dar todas las bases, ¿no? Como bien comenzaste tu comentario, pregunta, ¿cómo cambias el software? Y primero, ¿tú sabías que no puedes despedir gente de la alcaldía? Claro, no están como empleados públicos. El Evo, el 2016, promulgó la ley 321, que dice textualmente que los funcionarios públicos de las alcaldías de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto pasan a la Ley General del Trabajo. Y después dice que se va a ir ampliando a las capitales del departamento. O sea, mira lo pendejo, como decimos, ¿no? Vulgarmente. Wow. En el sector central, el Evo sí podía votar a quien quisiera, pero a los alcaldes, Y en sus alcaldías también. No, porque sus alcaldías son más de provincia. Ay, las alcaldías de la oposición de las capitales, ¿no? Entonces, lo primero, tengo listísimo el proyecto de ley para presentar al Parlamento. Lo tengo desde que era diputado, pero diputado de oposición y además medio solitario en la oposición porque la oficialidad de la oposición más buscaba el acomodo, ¿no? Entonces, lo tengo listo, ese proyecto de ley desde hace rato. No es ningún problema. Pero es lo primero que tenemos que hacer. Y entonces, cuando tú le dices, y acabo de venir de hablar... Pero eso es a nivel Estado. Es a nivel Estado, pero fíjate, por eso. Vengo de hablar, acabamos de mencionar, los obreros de Maverde. 400 obreros ahí trancando el tráfico paseño. Y es que su demanda es absolutamente legítima. ¿Y qué les decía? ¿Qué es peor que no tener trabajo? Trabajar y que no te paguen, ¿no? Y entonces les dije a ellos, oigan, si no hay plata para pagar, deberían liquidarlos y salimos a cancharnos. Sí, me dijeron. Y eso es lo que tenemos que hacer, pero obviamente tienes que generar las condiciones. Liquidarlos puede mandar a la quiebra a la ciudad. Bueno, cuando te ha tocado liquidar a un empleado, ¿cómo sufre uno, no? Claro, es terrible. Yo digo ahora, con la Ley General del Trabajo y todas las trabas que le han puesto, o sea, es más fácil tomar la decisión de casarte y tener hijos que tomar la decisión de contratar a un empleado, ¿no? O sea, estoy exagerando, obviamente es una caricatura, pero no está lejos de la realidad, de la angustia que uno siente como empleador al hacerse cargo. Oye, y te va mal, ya no hay ingresos, no importa. Y termina hasta la empresa en manos de los empleados, y de ahí en manos de los empleados se dan cuenta, cierto, no había habido plata, ¿no? Y se acabó todo. Después de que han carneado, digamos, los activos, las máquinas, todo, estamos en las mismas. Entonces, lo que hay que hacer es sincerar eso. Y comienza por una ley, lamentablemente, una ley del Parlamento. Y tenemos que hacerlo y tenemos que exigírsela al Poder Central para todas las alcaldías, no solamente para La Paz. Entonces, la pregunta... Sí, hay que reducir personal, por supuesto, porque por cada persona que está ahí ganando sin generar el bien público,
en realidad esa misma persona debe tener 5 amigos y 10 parientes que están sufriendo porque la alcaldía no les permite trabajar y prosperar y no tienen la suerte de tener la pega. Entonces, primer elemento. Segundo elemento importantísimo como parte de este software. ¿Cómo formalizas a la gente para que no esté en esa autoexplotación y precariedad? Si tú quieres ser formal, y creo que tú esto lo has vivido, ¿no? Que la licencia, que la patente, o si estás en el mercado, que el porcentaje y no sé qué, y encima el régimen tributario. Un señor gremial hace muchos años, cuando estaba yo queriendo explicarle que no había doble tributación, porque una cosa son los impuestos nacionales y otra cosa son los impuestos municipales, me hizo entender ese dirigente gremial hace muchos años. Ingeniero, entienda, queremos una sola extorsión. Esto hace 25, 30. ¡Ah! Ya. Y no se me ha olvidado la gran lección que me dio ese dirigente gremial. Entonces, primero tiene que ser uno solo, pero sin extorsión. Imagínate lo triste para él, que ya se resignaba a una extorsión, pero que sea uno solo. Que no vengan de impuestos y que no vengan de la alcaldía. Un hito nomás que vengan. Milei dice lo mismo. Mira, ya, pero esto hace 30 años, ¿no? Cuando Milei estaba jugando fútbol en el colegio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Yo voy a juntar todos esos cobros que te hace la alcaldía y voy a hacer una contribución única, no una sola extorsión, una contribución única. Y lo estoy planteando en un 5% de tu ingreso, ¿no? Para todos los que son muy pequeños para estar en el régimen general. Uh-huh. Que además no puedes tener en el régimen general a la señora que tiene su pensión y vende Sacta, no puedes tener en el régimen general al que tiene su taller metal mecánico. Todos digitales ahora. Claro, no, además, sí, o sea, y entonces resulta que la señora, en vez de saber cocinar rico, tiene que saber contabilidad y llevar crédito, débito. Claro. Es que es absurdo, es ridículo, que a mí me enfurece. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento? Quincenalmente me liquida 5%. De cada 100 bolivianos que vendes en sándwiches, en trabajo metalmecánico, en carpintería, en lo que sea, 5%. En orfebrería, cualquiera que hace un concierto, hablando, ¿no?, de la economía naranja, cualquier músico, cualquier artista, en tu obra de teatro, 5. Pero, aquí es lo lindo, la tecnología nos permite, de esos 5, yo te devuelvo la mitad, a tu cuenta, Juanqui Carrasco, la mitad por blockchain. Y entonces ya tienes para tu seguro de salud y ya tienes para tu jubilación. Entonces, ¿quieres ser formal o prefieres seguir de informal? O sea, no te lo doy a ti para mi seguro y para mi jubilación y yo decido ver, o me lo devuelves en seguro y en jubilación. Espera. Primero, te obligo a ahorrar. Uh-huh. ¿No? ¿Qué? Porque si te digo, no gastártelo nomás, claro. Pero a tu cuenta individual, ¿cómo es la AFP? Claro. ¿Cómo es la gestora? ¿Ya? Te lo devuelvo a ti. Y de ahí, esos 250, lo dividimos, estamos haciendo ya cálculos actuariales, lo dividimos entre tu seguro de salud y tu jubilación. Entonces, en el seguro de salud, primero, me incrementa el presupuesto de salud de una manera brutal. Eso me va a permitir mejorar el hardware, la infraestructura de salud. Pero entonces ahí yo solamente tengo infraestructura, pero no me voy a meter a dar los servicios, ¿no?, etcétera. Entonces ahí, en combinación con el sector privado, voy a llamar a las aseguradoras. Oye, aquí hay un montón de gente que quiere seguro de salud. Vos ponte a hablar con los prestadores de servicio y hagan la mejor oferta, ¿no? Y compitan, y que la gente pueda, ¿no?, asegurarse. O sea, vamos a tener la infraestructura de salud pública, uh-huh, en el nivel, digamos, en el primer y en el segundo nivel. Pero tú decides si le das a él o no. Pero luego ya para para atender. Pero ya cuando tiene que ver operaciones, intervenciones, etcétera, ahí activamos el seguro. Y tú decides también a cuál, ¿no?, en cuál estás. Uh-huh. Y la competencia es sana. Cuando hay competencia. El libre mercado, cuando no hay competencia, no es pues libre mercado. Uh-huh.
Como alguien dijo, es el zorro libre entre las gallinas libres. Y eso no queremos. No queremos monopolios en nada. A mí no me gustan los monopolios. Y menos un monopolio estatal y público. Entonces, fíjate que aquí, arreglando el software, con propuestas concretas, arreglas el hardware. Y arreglas, aquí estamos hablando de salud. Aquí has arreglado el software para que el músico, el folclorista, el artesano, la señora que vende sarta, ¿no? El profesional independiente también, por supuesto, ¿no? Son formales, con una contribución única. Tienen seguro de salud y van a tener jubilación. Entonces comienzas a ordenar eso. Y eso te permite mejorar la infraestructura de salud. Entonces, ¿no es eso un gran incentivo para que florezca la actividad? Porque, a ver, tú que... Pero tú estás hablando a nivel estatal de este tema, o tema de impuestos. Estoy hablando de la alcaldía. Como alcaldía, pero como alcaldía tú no estás cobrando un impuesto. Cobras solo sobre activos, sobre bienes. Es que ahí viene, ¿no? Primero, que esta propuesta la he venido pensando y yo la planteaba, y la planteo, debería ser en todo el país. Pero revisando bien la Constitución, el artículo 297 hasta el 302, que habla de las competencias privativas, exclusivas, concurrentes, etcétera, y lo que son las facultades de la alcaldía, en los impuestos. Ahorita yo estoy hablando de juntar todo lo que te cobra la alcaldía en términos de tasas, licencias, etcétera, etcétera, una sola contribución. Y aquí vamos al otro tema. ¿Cuáles son los principales ingresos de la alcaldía? Impuesto a tu propiedad, al inmueble y al vehículo. Sí. Y es que a mí me parece hasta inmoral. Porque ¿qué te dice la alcaldía? Cada año te voy a quitar un pedacito de esta tu casa. Oye, esta tu casa te la has comprado con trabajo. O por último la has heredado de tus padres que se la han comprado con trabajo. Y yo te digo, cada año te voy a quitar un pedazo. Mira, si te cobrara el 10%, en 10 años tu casa es mía. Si te cobro el 5%, que por ahí va, en 20 años tu casa es mía. Y si no puedes pagar, y entonces hay gente, ya sea porque dejó de trabajar y es de la tercera edad y no puede pagar, le embargan la casa. Entonces eso está mal. Entonces yo lo que planteo en esta reingeniería de software es bajar la base imponible, se habla tributariamente, es decir, bajar el valor catastral para cobrarte impuestos al máximo. Que lo subió Revillos. Sí, mi utopía sería hacer desaparecer ese impuesto. No te puedo quitar el impuesto a la propiedad. Fíjate que hace 40 años estaba hablando, como hace 30 y pico, se deben acordar, cuando se hizo la reforma tributaria había el IRPE, ¿te acuerdas? El impuesto a la renta presunta de las empresas. Y esa lógica, claro, es que es más fácil brincarle al patrimonio. Claro. Es más fácil hacer un avalúo del inmueble, de la fábrica, de los activos, y esa era la lógica, ¿no? Para pelear contra la hiperinflación. Y pronto nos dimos cuenta como sociedad, oye, eso estaba matando la inversión, Claro. ¿no? Entonces ahí cambiamos al IUE. Yo fui parte de esa discusión el año 95, 96. Por eso terminé en impuestos, porque me metí mucho en esa discusión y en esa pelea. No podemos cobrarle al patrimonio, tenemos que cobrar un poco de la utilidad. Pero para los municipios, oye, es al patrimonio nada más, a tu casa y a tu vehículo. Sí. Entonces tenemos que comenzar a cambiar eso. Entonces yo tengo el plan para comenzarlo a cambiar de esta manera. Inmuebles, y entonces cobrar, o sea, al ampliar el universo tributario con esta idea, ¿cuánta gente que tú conoces va a decir, sí, prefiero hacer esa contribución de 5%, la mitad queda para mí y la mitad para la alcaldía? Ahorita, cero esa contribución, ¿te das cuenta? Entonces, es una reingeniería profunda del software que me permite, insisto, mejorar el hardware y, en conjunto, hacer de La Paz una ciudad próspera, impulsando la actividad privada. Bueno, casi te he entendido. Sabes que soy muy en general, lo que vengo a entender es que queremos intentar cambiar el sistema de impuestos como está, intentar llegar a uno solo, pero tengas o no tengas actividad, porque tienes que tener las patentes, ¿no? Patentes sobre... No, justamente esa es la diferencia. No te cobro a tu propiedad, y va a ser
paulatino, ¿no? Bajar, ya no te cobra la propiedad. No, tu producción. Te cobra tu producción una partecita de lo que efectivamente estás ganando. Justamente. Sea un salario, sea lo que sea. Cualquier persona que vive en La Paz. No, es que el salario no es competencia municipal. O sea, de impuesto municipal. ¿Ya? Eso es nacional. Por eso es un poco. Claro, yo sé que es un poco técnico, es algo que conozco muy bien, ¿ya? Pero justo lo que te estoy diciendo, a ver, en más sencillo. Te cobro menos a tu propiedad, a tu casa. Ya. Y te estoy dando las condiciones de que te convenga formalizarte y pagar un poquito de lo que efectivamente estás ganando y metiéndote al bolsillo por tu propia actividad. Eso. Y lo otro, a tu auto. No te cobro por tu auto, porque es tu propiedad. Lo cambio por una tasa de rodaje. ¿Cuál es la diferencia para la gente que nos está escuchando? Un impuesto, por algo el nombre es impuesto, se impones por la fuerza, tienes que pagar sí o sí y yo veré qué hago con esa plata. No me gusta esa idea. Entonces, mi propuesta es cambiarlo por una tasa de rodaje. La diferencia entre impuesto y tasa es que la tasa es la contraprestación a una prestación. Tasa de aseo, tú pagas, yo te recojo la basura. Tasa de alumbrado público, tú pagas, yo te alumbro las calles. Entonces es una tasa de rodaje. No te cobra tu auto. Te cobro por usar la calle que yo pongo a tu disposición. Exactamente. El asfalto, etcétera. Y además con un cambio sustancial. El vehículo antiguo va a pagar más. Y el vehículo más nuevo va a pagar menos. Y el vehículo eléctrico no va a pagar por un tiempo que lo estamos estimando entre 1 o 2 años. Yo soy más radical. Yo pienso que no debería haber autos en la ciudad y que el impuesto debería ser tan caro que nadie quiera tenerlo. Pienso yo, pondría parqueos, el parqueo debería haber 20 pesos el minuto para que la gente deje de estorbar en la calle. Pero bueno, soy un poco fascista del tránsito. Bueno, quiero ya entrar en tema, o sea, entiendo, tienes un planteamiento, me imagino que ya lo vas a ir explicando, el tema de todo lo que has evaluado y has pensado. Personalmente conozco, así que no te hago muchas preguntas, pero sé tu capacidad, sé tu currículum, entonces me doy cuenta que esa parte puede. Pero así como sé que tu currículum, me preocupa la parte cultural. Porque sé ¿Qué que quieres decir? ¿Que soy inculto? No, porque entiendo que la mayoría de las personas que conozco que tienen todo ese bagaje de conocimiento, digamos, ven la cultura como un cuadro. Es algo que me mata, ¿no? Es una idea del Granado, de todos. Es lindo, lo han ayudado, la cuidan, pero ya ha dejado de ser un cuadro y ahora es economía, ahora produce, ahora genera, ahora es un monstruo. El mismo Estado está dándose cuenta aparentemente de todo esto, pero tú estás hablando de ingresos y creo que somos los más grandes que podemos generar si sabemos manejar la cultura. Te comento, ayer estuve con los vecinos de Gran Poder, ¿no? Estaba reunido con ellos, porque estoy viendo todas las caras de la moneda de este tema de la economía naranja, ¿no? ¿Cómo podemos monetizar el Gran Poder realmente? Yo estuve ahí también en la kermés de hace 2 domingos. Bueno, ya ahora están quejando, ha llegado una carta de la UNESCO muy seria, en la cual en 15 días más van a analizar las quejas de algunos vecinos que han habido contra el Gran Poder. Le quieren quitar el tema de la UNESCO. O sea, está sonando ahí. No sé hacia dónde vaya, pero claro, hablando yo un poquito con ellos, te das cuenta que efectivamente como ciudad hay mucho problema, ¿no? O sea, no se trata de la entrada, además. Ellos dicen la entrada, esos días hasta viajamos, no es problema. Es todo el año. Cada día un bloque es aniversario, un bloque ensaya, un bloque algo, y 1 de la mañana están con cuetillas, ¿no? ¿Qué es esta legislación? Entonces, te doy una idea de que el tema cultural y economía naranja es una bomba muy grande que hay que verla desde todos los aspectos. ¿Tienes algo pensado? Por ¿Hay supuesto. algo que has creado? Primera aclaración, ¿no? Después de que me dices inculto, básicamente. A diferencia tuya, que tú eres un generador de esta actividad cultural, yo soy un consumidor de esa actividad cultural. Y así, en muchos ámbitos. No solamente desde una entrada, ¿no? y folclórico, digamos, presentamos un proyecto de ley para hacer de la entrada autóctona de la marca La Cumbre, o sea, un patrimonio nacional inmaterial del Estado, ¿no? Ese tipo de cosas es algo que ojalá se apruebe pronto.
Pero entiendo muy bien el tema y justamente veo la gran potencialidad. Si tú revisas, cuando yo pedí el voto para diputado en 2020, estábamos en plena crisis de la pandemia, yo tenía un lema, decía, vamos a salir de la crisis bailando. Me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿A qué me refería? De que justamente consciente de que esta actividad cultural es quizá lo más sencillo de gatillar en el corto plazo. Entonces yo proponía fondos municipales para organizar y darle mejor institucionalidad y orden a las fiestas patronales, ¿no? Y entonces eso iba a mover la economía que estaba atascada por la pandemia, por eso el lema, vamos a salir de la crisis bailando, ¿no? Y creo que era una buena propuesta en su momento. Entonces ya a largo plazo hay el tema, obviamente, cuando hay una fiesta patronal y entonces los vecinos se quejan porque hay borrachos, porque hay música, porque no sé qué. Eso es lo que hay que ordenar. Y hay que, básicamente ordenar. No quiero ser redundante en el tema. Pero ese es un gran valor de La Paz. La Paz es la ciudad que más baila del mundo. Más de 500 fiestas patronales. En el departamento de La Paz tenemos 1,440 y pico. Esto dato que me lo dio el presidente de la Confederación Nacional de Folcloristas. Te voy a contar una anécdota. Estaba en Viacha, entrada de la Virgen del Rosario. ¿Ya? A un lado, aquí a la derecha además, el presidente de la Confederación de Conjuntos Folclóricos, que le decía 1,442 fiestas patronales, solo en el departamento de La Paz, todo lo que mueve. Y aquí estaba un señor que era el viceministro de Descolonización y Despatriarcalización. ¿Okay? Y estábamos, ¿no?, detrás de la banda. Y entonces el señor viceministro me explicaba sus ejes de la descolonización. Entonces yo le digo, no digas muy fuerte, que está la Virgen del Rosario. Son 1,442 fiestas patronales de la fe católica que nos trajeron los españoles. Que no te escuche porque no les jodas las 1,442 fiestas que mueven la economía. No sé cómo harás tu trabajo, hermano, pero la tienes difícil, ¿no? Y otro, ¿verdad? Ya. No soy ajeno a ese tema. Es importantísimo. Pero cuando hablamos de la gestión cultural, no es pues solamente el folclore. Es muchísimo más. Tú sabes que yo he tenido cierta exposición al mundo del arte contemporáneo. Hemos paseado juntos en Nueva York por Chelsea y las galerías. Alguito aprendí, ¿no?, del tema de justamente que la cultura va por delante del desarrollo económico. Eso lo aprendí y lo he visto. Por eso es, por ejemplo, tan importante el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Me parece que es un esfuerzo en la dirección correcta, ojalá le salga bien, pero de generar una marca país. Justamente la marca país es cultura. Cuando pensamos en Japón, no sé, pensamos primero en un kimono, ¿no?, en una japonesita, ¿no?, y después pensamos en sushi, y después pensamos en samuráis, y después pensamos Godzilla. Claro, ¿no? Y después en comprar el Toyota o el auto Honda. La calidad, ¿no? Fíjense en Japón. La cultura viene por delante del desarrollo económico, y eso como economista yo lo tengo claro. Sin marca país, si no desarrollamos y vendemos al mundo nuestra cultura, nuestra identidad en el folclore, nuestra identidad en los recursos naturales, nuestra identidad en la gastronomía, no vendemos. ¿Y sabes qué? Te digo otra cosa. Hasta para vender mis servicios profesionales. A mí me ha tocado dirigir equipos profesionales en Centroamérica y vieras cómo me costaba. Claro, yo era el jefe y tenía PhDs en ingeniería, en estructuras, en neurología, y había un argentino, había un español, ¿no? ¿Qué? ¿El jefe va a ser un boliviano? Y cualquiera que ha trabajado en el exterior sabe que primero tenemos que probar, oye, venimos de tenemos cultura, ¿me entiendes? La marca país es tan pobre que hasta cuando vas al exterior a trabajar como profesional, como tu marca país es pobre, tienes que hacer mucho más esfuerzo para demostrar que eres competente.
No sé si Claro, está oscuro, sí. Y yo estoy seguro, para vender, tengo un amigo que exporta chocolate. Lo conoces, un amigo en común. Sí. ¿Cómo le cuesta competir frente a países que tienen mejor marca país? No, mejor chocolate. ¿No? Mejor chocolate. Y cosas así. Entonces, estoy convencido de que la cultura viene por delante. Entonces, justamente cuando hablamos de la paz próspera, mejorar el software, mejorar el hardware para generar esa prosperidad, el impulso a la economía naranja, el impulso a lo cultural es fundamental. Así como hay una marca país, yo quiero establecer una marca paseña. Marca ciudad. Marca ciudad. Un gran alcalde de Bogotá se inventó un lema que cambió Bogotá. Que la altura y no sé qué. Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Mira qué lindo. El Mocus, no me acuerdo, el Mocus, ¿ya? La Paz, yo la quiero proyectar como la capital andina del Pacífico. Y la capital andina del Pacífico es toda nuestra cultura andina, milenaria, y nuestra relación con el Pacífico, que ha sido de comercio, de tránsito. Esa es la marca que quiero plantear, ¿no? Y soñar en la ciudad de La Paz del 2050. Entonces, la ciudad de La Paz del 2050, y ojalá mucho antes, pero no más tarde de eso, primero, un gran aeropuerto. Mira, ahorita los Canvas hasta el que menos dice, el iPod es el hub, yo quiero el hub, ya. Cualquier cruceño quiere el hub. Yo quiero un aeropuerto, porque fíjate, hablando de cultura, en La Paz, si tenemos un aeropuerto, y más o menos yo lo estoy viendo por Calamarca, y aquí obviamente me estoy extralimitando del límite municipal, pero un aeropuerto que capte el turismo del mundo rico para Sudamérica. Si lo ponemos cerca de Calamarca, en nuestro altiplano, estamos a menos de media hora de vuelo de los principales destinos turísticos del continente. Machu Picchu, Uyuni, Madrid. Extendemos un poquito más, a una hora estamos en las cataratas de Iguazú. Y deberíamos nosotros poder captar eso. Pero para eso, primero, tienes que generar la exportación de tu cultura. ¿Te das cuenta lo importante? A los economistas que piensan que el gasto en cultura es un mal gasto, no entienden la economía, no entienden cómo funciona. La identidad cultural, el desarrollo cultural va por delante del desarrollo económico. No puedes generar exportación si no tienes marca país, ni de bienes ni de servicios, y lo hemos vivido todos. Has tocado el último tema que quiero un poquito, que es mi debate constante. Hay dos líneas en este tema del apoyo a la cultura, ¿ya? El uno, que es, bueno, vamos a ayudar a la cultura, hay que conseguir fondos, dar dinero, producción, etcétera, etcétera. Y el otro es, no, la cultura tiene que autogenerarse, tiene que ser empresaria, tiene que pelearla. Nosotros vamos a simplemente dar institucionalidad, practicidad. Se habla desde el debate era privatizar los escenarios de la alcaldía, no privatizarlos, a qué nivel se puede privatizar. ¿Me entiendes? Todo el funcionamiento, porque los empleados de los escenarios públicos son empleados públicos. A las 11 tienen que irse, entonces las arteteas tienen que irse, ¿no? Metodológicamente. He tratado de llevar toda la vida mis guaguas a un museo, pero solo está abierto en horas de oficina. Sí, tú quieres el domingo en la tarde llevar a tu hijo a un museo pagado por la ciudad y no, está cerrado. ¿No? Entonces, por eso viene este debate. Entonces, es al dar, por ejemplo, ha habido mucha gestión en los últimos 20 años entre Del Granado y Revilla, que sí efectivamente se han generado fondos de apoyo a las nuevas iniciativas, llamaban, ¿no? Entonces se han auspiciado festivales, se han auspiciado muchas cosas. Pues se acabó la plata, se acabaron los festivales. Ya no hay, ¿no? Entonces, o sea, dices, bueno, entonces no puede ser que un festival viva de eso y no pueda seguir generando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No se ha usado bien el dinero en crear esa marca
Entonces es mejor tal vez no darles y que ellos aprendan a dar, pero sí darles escenario, sonido, mejorar. Es ese tipo de cosas. ¿Por dónde vos te vas? Yo me voy, tú me estás planteando una dicotomía que no creo que refleje exactamente la realidad. Creo que hay una tercera vía, no es privatizar, ¿no? O que sea lo público. Yo creo en la asociación pública-privada. Hoy en día se ha puesto de moda ese término, pero es un concepto mucho más complejo. Por ejemplo, la experiencia que tengo yo en armar la institucionalidad o el planteamiento para una asociación pública-privada, por ejemplo, para hacer una carretera, que venga alguien, invierte y cobre peaje, eso he hecho. Me da la vivencia para saber y estar convencido de que puedes hacer lo mismo a un nivel micro. Hazte cuenta, el cine es 6 de agosto. ¿Quién quiere operarlo? ¿Quién da las mejores condiciones? Entonces, te voy a explicar cómo se hace en infraestructura, que es exactamente el mismo método, creo yo. Primero identificas los riesgos. A ver, en una carretera es un tema que conozco muy bien. El riesgo, tiene riesgos técnicos de la naturaleza, por decirte, la geotecnia, que hay derrumbes, que hay riadas, que hay no sé qué, la hidrología. Tiene riesgos de la naturaleza, puede haber incendio, terremoto, inundación, no sé qué. Tiene riesgos financieros, tipo de cambio, ¿no? Subió la tasa de interés, así riesgo. Entonces tú identificas los riesgos, los ponderas por la probabilidad de que ocurran y luego también le pones un peso determinado, la ponderación, por el impacto que ese riesgo te da en el resultado final. Y luego, cuando haces eso, tienes clarito los riesgos y entonces lo distribuyes a la parte que está en mejor condición de gestionar ese riesgo. Por decirte, un riesgo, los riesgos de la naturaleza, incendio, inundación y todo, el Estado no puede gestionar ese riesgo. Lo gestiona el privado con su compañía de seguros, porque hay toda una industria mundial de seguros y reaseguros especializada desde hace 200 años en justamente evaluar esos riesgos, no sé, cobrarte una prima y si pasa algo, ¿no? Entonces, ¿para qué te vas a meter como Estado a gestionar ese riesgo y encarecer las cosas? Entonces, esto que lo tengo muy claro y lo he trabajado mucho para infraestructura, estoy seguro que funciona para un escenario cultural, por ejemplo. No, sí, definitivamente hay que hacer muchos cambios. Obviamente nos tenemos que sentar con gente como tú, ¿no? De que yo, si me preguntas a mí cuál es el riesgo de gestionar un teatro, no sé, pues nunca he gestionado un teatro, pero estoy seguro que hay mucha gente, y de hecho conozco, ¿no? Gente que sabe exactamente cuál es el riesgo. Entonces, haces una metodología así, y entonces yo creo mucho en la asociación pública-privada. Te voy a contar otra anécdota de este fin de semana. El domingo fui al Faro Murillo y quería subir para tomar una foto hermosa de La Paz con candado. Domingo en la mañana. Pero al poco rato, ¿no? Apareció la caserita de ahí cerquita. Había tenido la llave del candado y me cobró 2 bolivianos. Ya. Probablemente eso no es muy transparente, pero sí es eficiente. ¿Ya? Entonces, ese modelo, fíjate, ahí hay como una asociación pública-privada en micro que funciona. Claro, la señorita cuida. Porque la caserita cuida, ¿no? No sé qué, hay un ingreso, la pregunta es qué hace con ese ingreso, quién le dio la potestad, etcétera. Entonces, si tú transparentas eso, lo institucionalizas, el Faro Murillo va a estar bien gestionado como podría estar bien gestionado. He tratado de ir cuando era parlamentario, ¿no? A tener un momento de esparcimiento en nuestro jardín botánico de Miraflores, pero no, 5:30 lo cierran. Entonces, puedes gestionar un jardín botánico, puedes gestionar un teatro 6 de agosto, puedes gestionar el teatro al aire libre. Y les das a los de Zona Verde, a los empleados que estás sacando. Exactamente, hagan su empresita, etcétera, ¿no? A los empleados que tienes que sacar, porque no hay, insisto, no hay nada más triste. Más triste que no tener trabajo es que te hagan trabajar y no te paguen. Claro. Bueno, joven, hemos tocado todo lo que quería escucharte. Pues lo vamos a revisar. Mil gracias.
ha sido clarificador. Vamos a seguir charlando porque en esto quiero ver muchas preguntas. Tengo algunos referentes con los que tengo la posibilidad de poder hablar en esta actividad y me gusta. Es para aprender, estamos aprendiendo, creo que es lo que estamos transmitiendo, conociendo a las personas mucho más íntimamente, porque nuestro alcalde no es como nuestro presidente, es otro tipo de relación y creo que tenemos que saber, ya esta ciudad necesita un paseño que quiera, que ame y espero que aparezca, todos le muestran mucho amor. El alcalde afecta mucho más y mucho más directamente tu vida cotidiana. Claro, para bien o para mal, claro, eso es lo terrible. Claro, es tu casa, tu mercado, es tu vida día a día, entonces realmente tiene que ser alguien que tú sepas. Y es verdad, creo que muchos años que no hemos tenido, no digo buenos alcaldes, creo que todos han hecho lo posible, pero seguimos en lo mismo y La Paz sigue siendo la sede de gobierno y nada más. Y creo que ya hemos crecido mucho más que eso. Gracias, hermano. Un gusto estar contigo. Vamos a volver a hablar.